Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Welcome back to part 2 of Genesis 1 to 2, Moses 2 to 3, and Abraham 4 to 5 with Dr. Rebecca Call. John, Rebecca, me gustaría plantear otro tema y escuchar lo que ambos piensan. Paso mucho tiempo con gente joven. Todos lo hacemos. He notado que cuando digo, oye, ¿podemos hablar sobre la pornografía? Quiero hablar de esto contigo. Se siente una sensación de vergüenza que entra en la sala. Casi puedes sentirlo y percibirlo. Esa pesada carga entra en la sala y hablo sobre, oye, mira, eres una persona joven. Estás vivo, eres humano. Hablemos de esto. Hablemos sobre lo que estás viendo y lo que puedes hacer para protegerte. Esa vergüenza, creo, es en parte, y quiero ser cuidadoso aquí, pero en parte es culpa nuestra. Creo que hemos aceptado la idea de Satanás de esconderse de Dios. Me gustaría escuchar los comentarios de ambos sobre eso. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes, ya que esto es tan accesible para nuestra juventud? ¿Cómo, como adultos, no le atribuimos tanta vergüenza? Rebeca, ¿qué piensas? Recuerdo que cuando estaba en Las Mujeres Jóvenes me decían que debía tener conversaciones sinceras cuando saliera en citas y me preparara para casarme. Y que si alguien veía pornografía, probablemente no debería salir con esa persona ni casarte con ella. Creo que como sociedad, culturalmente, como sociedad sud, hemos atribuido tanto estigma, tanta vergüenza, casi como si pensáramos que si avergonzamos la práctica lo suficiente, haremos que la gente deje de hacerlo por vergüenza. Así no es como funciona. Solo llevará a que la gente lo oculte más. Y de hecho, es el ocultarlo lo que da la descarga de dopamina. Es esta especie de tendencia adictiva que puedes tener si te escondes para verlo. Solo exacerba el problema. Creo que lo que necesitamos es más transparencia y hablar de ello y hablar de la recuperación. Que la recuperación para la mayoría de la gente incluye la recaída para cualquier tipo de adicción. Pero lo que importa es que estamos en el camino y Cristo está ahí. Él está ahí en la recaída. Él está ahí para levantarnos una y otra vez. Porque no creo que cuando hablamos de Cristo y lo que puede ser para nosotros, no veo a Cristo allá arriba contando y diciendo, bueno, esta es la vez número 497 que has hecho esto. Llegaste al límite. No hay más gracia para ti, no hay más expiación para ti. Creo que en cambio tienes a Cristo que está ahí diciendo, te caíste y estoy aquí. Seamos mejores. Te caíste de nuevo. Estoy aquí. Seamos mejores. Te caíste de nuevo y sigo aquí y sigo queriendo levantarte. Sigo a las trincheras contigo, ya sea que caigas 10 veces o 20 veces o 500,000 veces. De eso se trata la expiación. Que caemos y Cristo sigue ahí con nosotros y Cristo no se avergüenza de nosotros. Si se avergonzara de nosotros, no haría convenios con nosotros. No se ataría a nosotros. Como sociedad, podemos mejorar al quitarnos la vergüenza y darnos cuenta de que, independientemente del pecado que tengamos, existe ese abismo eterno que nos separa de Dios. Y no importa si ese pecado es la pornografía o una indiscreción sexual, o un problema con la palabra de sabiduría, o que no pagué mi diezmo, o que tengo mal genio y grito. Todas estas son cosas que nos alejan de Dios, y todas son cosas que forman parte de este abismo eterno. No puedo cruzar el abismo hacia Dios por tener mal genio con más facilidad de la que podría cruzarlo por la pornografía o la infidelidad o lo que sea. A veces cometemos el error de ver algunos pecados como muy grandes y otros como mucho más pequeños. Sí, puede que se necesite una transformación aún más significativa en particular para algunos pecados, pero la separación de Dios no es más grande ni más pequeña que si, por ejemplo, le grito a mi hermana. Porque sigue habiendo un abismo eterno que la expiación debe cubrir. Cristo es tan capaz de redimirnos de un mal genio o de la ira al volante como lo es del consumo de drogas, la pornografía o la infidelidad. Así que creo que haríamos bien en desestigmatizarlo y ser más abiertos al respecto, porque cuanto más abiertos seamos, más sanación permitimos. Sí. Estoy pensando en el discurso de la conferencia sobre la pendiente, la trayectoria, porque algunos pueden sentir, estoy progresando, o resbalé, y piensan que vuelven a bajar hasta el nivel del mar. Y no, eso no es necesariamente cierto. Sí, te caíste, pero sigue adelante. Sigue luchando contra eso. Vas a progresar. Tu línea de tendencia, tu trayectoria. No queremos decir, no te preocupes. Queremos decir, sigue intentándolo con El Salvador. Y Hank, sea el año pasado o hace 4, sección 46, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hombres. Esto me parece gracioso. No sé si ya incluí esto en el programa antes. Escribí un artículo sobre encontrar una mala revista en la cuneta tras la escuela cuando tenía 16 años. Era 1979. No había ninguna Rebecca Call en la tierra en 1979. Yo todavía no estaba aquí. Escribí un artículo para la revista New Era sobre eso, y ahora pienso que no tienes que leerlo. Ese tema ya no importa porque fue mi único encuentro con la pornografía cuando era adolescente. Las condiciones han cambiado. No tendría sentido hoy.
Nos encanta que nuestro Salvador adapte sus misericordias, porque mi mundo de adolescente en 1979 no era el mismo que el mundo de un adolescente en el 2026. No es. Y el Señor sabe exactamente el mundo al que nos envió y adapta sus misericordias en consecuencia. El otro día, me senté frente a un grupo de 200 jóvenes y les dije, mírenme. Ustedes no son asquerosos. No son horribles. No son repugnantes. Dios los ama. Y podías ver, ya sabes, las lágrimas brotando en los ojos de algunos de ellos. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que eran asquerosos? ¿Quién les dijo que Dios no los ama? Rebeca, me encanta lo que has hecho con esta historia. Nos ayuda a ver quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Otra cosa que creo que encaja muy bien con lo que ambos han estado diciendo es, si vamos a Éter 12:27, donde dice, si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Y no debilidades, es debilidad. Es el estado de ser débil. Y no es que necesitemos ver que somos débiles y caídos. No, es que necesitamos dejar que Cristo nos muestre. Porque eso significa que podemos vernos a nosotros mismos como Cristo nos ve, que es como seres de potencial infinito que son tan dignos de segundas, terceras y centésimas oportunidades, ¿verdad? De intentarlo de nuevo. También creo que es interesante que si nos humillamos y tenemos fe en Cristo, entonces Él hará que las cosas débiles sean fuertes para ellos. El otro día conocí a un buen obispo, el obispo Bean, Chris Ben. Me encanta el obispo Bean. Él me contó que cuando se reúne con jóvenes, e incluso con personas no tan jóvenes, no les pregunta, ¿estás viendo pornografía? Él dice, ¿qué estás haciendo para protegerte? ¿Qué estás haciendo para mantenerte alejado de esas áreas y lugares? Me gusta eso. Es la transparencia. Mira, todos vivimos en este mundo, así que, ¿qué estás haciendo tú? Esto hago para protegerme. ¿Tú qué haces para protegerte en vez de fingir que no está ahí? Sí, ¿y por qué no ir a buscar a un obispo que tenga discernimiento para que te dé una bendición y luchen juntos? Tener a alguien que va a, ¿cómo estás? Que te ama. Sí, Estoy de tu lado. Te amo. Qué bendición es tener eso. sí. Rebeca, realmente lo has hecho muy bien aquí y nos has mostrado mucho. Estamos listos para seguir. ¿Qué quieres hacer ahora? En este punto, quiero analizar más a Eva en particular. Vemos a la mujer en el jardín. Sobre esto escribí mi disertación, solo sobre 2 palabras, ayuda idónea, en hebreo. Escribí unas 200 páginas sobre esas 2 palabras. Hay más de lo que no puedo cubrirlo todo aquí. Cuando era niña, hablábamos de Adán y hablábamos de Eva casi como algo secundario, que Adán fue creado y le puso nombre a todos los animales, y luego Eva comió del fruto y estamos muy agradecidos y sigamos adelante. A veces, como creyentes de Cristo que participamos activamente en una cosmovisión cristiana más amplia, a veces hay elementos del pensamiento cristiano que en realidad no son nuestra doctrina y que se infiltran. Aunque decimos que no condenamos, tenemos declaraciones explícitas de las autoridades generales diciendo que estamos agradecidos con nuestra gloriosa Madre Eva por participar del fruto, porque esto significa que podemos tener esta experiencia mortal. A veces, creo que hemos heredado algunas cosas que silenciosamente se han deslizado bajo la superficie. Estas no son necesariamente cosas que se enseñen abiertamente, a veces puede que sí. Recuerdo que cuando era niña, digo que esta es mi experiencia. No digo que esto es lo que todos han experimentado, pero recuerdo que de niña era un poco más marimacho. No siempre me encantaban las actividades de las mujeres jóvenes. No me importaba pintar cosas bonitas de el amor hacia un hogar. Prefería ir a la gran aventura y hacer rafting y hacer el circuito de cuerdas altas y cosas así. A menudo tenía celos de los hombres jóvenes. Recuerdo conversaciones en las que pregunté a una persona con autoridad, ¿podemos hacer más de esto como mujeres jóvenes? ¿Podemos unirnos? Los hombres jóvenes van al campamento de scouts y al de hombres jóvenes, tienen su viaje de aventura y pueden hacer todas estas cosas que también me encantaría hacer. Recuerdo que me dijeron más de una vez, los hombres jóvenes tienen el sacerdocio. Eso significa que deben aprender a liderar porque a Adán se le dio el sacerdocio en el jardín. Eva no necesita el sacerdocio porque tomó el fruto primero. Tú necesitas aprender a hacer de una casa un hogar. Eso me dijeron. Esto no me cayó bien porque había otras cosas que me interesaba hacer. Son experiencias así, y de nuevo, no digo que sea la experiencia de todos. Esta fue mi experiencia. Cuando empecé a estudiar en mi disertación, fueron cosas como esta las que habían sucedido que pensé, no, tiene que haber más que esto en el texto, que justifique por qué las mujeres no deberían liderar, ya sea porque Eva comió el fruto primero, y entonces, aunque estemos agradecidos por ello, ella transgredió primero, y por lo tanto, Adán necesita liderar. O la otra cara de la moneda, es decir, que Eva era tan espiritual que Adán necesitaba más oportunidades para curtirse. Y por eso las mujeres en realidad no necesitan tener oportunidades de liderazgo. El efecto es el mismo. Son las 2 caras de la moneda. Ya sea que satanicemos a Eva o que la elevemos a un estándar inalcanzable de perfección. El efecto es el mismo. Mientras escribía mi disertación sobre la ayuda idónea, esto estaba como en el trasfondo. Estaba como buscándolo. Tiene que haber algo más aquí. Quiero encontrar más. Retomaré algunas de estas ideas más adelante, pero ahora hablaré un poco más de lo que hice en mi investigación.
Solo lo mencionaré por encima para que tengan la idea básica. Analicé la frase ayuda idónea, que, incluso ahora, ayuda idónea, en inglés no tiene mucho sentido para mí. ¿Qué se supone que significa ayuda idónea? No podía entenderlo. Escribí un artículo sobre eso cuando estaba en BYU, tratando de descifrar qué significaba ayuda idónea. Y la verdad no llegué a una buena respuesta. Cuando empecé mis estudios de doctorado, decidí analizar esta frase de nuevo, pero analicé el hebreo porque para entonces ya tenía varios años de experiencia con el hebreo. Y resulta que ayuda idónea tampoco tiene mucho sentido en hebreo. Tenemos la primera palabra que se traduce como ayuda, y esta es una palabra hebrea correcta. Pero la segunda palabra, nejed, se comporta como una especie de palabra hebrea. Parece casi hebreo, pero el hebreo, la forma en que funciona el hebreo es que hay formas muy específicas en que las vocales cambian en las palabras, y no está siguiendo eso. Así que no parece realmente hebreo. Parece casi hebreo. En mi tesis doctoral, analicé 4 idiomas cercanos al hebreo para ver si era un préstamo lingüístico, algo que parece hebreo, pero que no lo es exactamente. Así que analicé el árabe, el arameo, que el arameo es el idioma que probablemente hablaba Jesús. También el acadio, que era el idioma de los antiguos imperios asirio y babilónico. Y el ugarítico, que es un idioma de una excavación arqueológica en lo que hoy es Siria, en Ugarit. Fue destruida alrededor del 1200 a.C. Encontraron una gran cantidad de registros en un idioma muy cercano al hebreo. Si sabes hebreo, casi puedes leer ugarítico. Muy, muy cercano. Y muchas palabras del ugarítico terminaron ayudándonos a entender palabras que no sabíamos exactamente qué significaban en la Biblia hebrea porque están muy relacionadas. Esos son los 4 idiomas que analicé. Y analicé tanto eser, que es ayuda, como nejed, que es idónea, en la versión del rey Jacobo, y busqué si había otras formas potenciales de traducir estas palabras. Y obtuve docenas de traducciones potenciales. Pero luego necesitaba ver a cuáles de estas debíamos prestar atención. Las puse en categorías más grandes, palabras que eran similares. Así que teníamos cosas como guerrero, campeón, héroe. Son todas similares, así que las puse juntas bajo un mismo paraguas. Así que las puse en categorías más amplias, y luego las analicé en contraste con el relato de Génesis del 1 al 3. Y cuando digo eso, no buscaba ver cuál de estas era una lectura agradable. Buscaba ver cuál de estas apoya el propio relato del Génesis. Que hay otros elementos lingüísticos o elementos narrativos, o incluso elementos contextuales, que realmente apoyan esta traducción, o que, por el contrario, no apoyan esta posible traducción. Y terminé con unas 8 traducciones nuevas para ayuda y 12 traducciones potenciales nuevas para idónea. Hubo un montón que no encajaron. Lo que terminé encontrando, no me propuse hacer esto, pero llegó un punto en que terminé todo mi análisis y pensé, bien, voy a hacer una tabla. ¿Sabes? Voy a anotar todas las que sí lo lograron. Y así armé la tabla y eso me dejó con un montón de las que no lo lograron. Y me di cuenta de que había un montón que casualmente se alineaban con los últimos 2500 años de teología. Cosas que ven a Eva, como cosas que se alineaban, armonizaban bastante bien con los escritos teológicos que dicen que la mujer es inherentemente mala o moralmente inferior al hombre, o que era una seductora. Este tipo de cosas, que casualmente se alinean. Lo que encontré es que, lingüísticamente, el texto del Génesis no apoya ninguna de esas. Cualquiera que sirva de justificación, pues había casos de indiscreción sexual o de abuso. ¿Podría esto estar justificando el abuso del hombre hacia la mujer? Porque Eva es inferior, no está en el texto. Igualmente, había algunas que enaltecían a Eva como si fuera superior. Esas tampoco están en el texto. Cuando la gente lee Génesis y dice, en la Biblia dice esto, por lo tanto, las mujeres deberían, llena el espacio. Si se basan en eso, aquí está por qué las mujeres no deberían ser líderes. Aquí está el por qué las mujeres no deberían tener voz. Están siguiendo la tradición, pero en realidad no están analizando la Biblia. Esa es la visión general de lo que encontré en mi disertación. Ahora, estas son traducciones potenciales. Hice una disertación de estudios religiosos en lugar de lingüística. Así que no me puse a decir cuáles de estas son cognados. Eso es un tema para una investigación futura. Así que diré que estas son traducciones potenciales. Lo que esto me permitió hacer con estas traducciones potenciales que narrativa, contextual y lingüísticamente encajan con el texto, me permitió ver a Eva y, por extensión, a las mujeres, porque ella es como el prototipo de la mujer. Me permitió verlas de una manera muy diferente y decir, ¿podemos ampliar cómo vemos a Eva en el jardín y qué podemos aprender de eso? ¿Y cómo se aplica eso a nosotros? En esta parte, me gustaría hablar un poco más sobre un par de estas traducciones potenciales y cómo eso cambia la forma en que vemos a las mujeres. Vemos al hombre y a la mujer como hombre y mujer complementarios. Que luego fueron separados, eran uno y luego se separaron y necesitan volver a unirse. Lo que esto significa es que no podemos entender al hombre si no entendemos plenamente a la mujer. Y viceversa. No podemos entender a la mujer si no entendemos plenamente al hombre. En mi investigación, me fijo más en las mujeres del texto, no solo en Eva. Me fijo en Raquel y Mical y Tamar y otras mujeres de las escrituras porque históricamente no se ha hablado tanto de ellas. Elijo enfocarme más en las mujeres, pero podemos aprender de todos al entender más a las mujeres, así como podemos aprender de todos al entender más a los hombres. No podemos entender solo una parte y darlo por bueno si queremos un entendimiento completo. Estoy emocionado por aprender más. La gente va a querer leer sobre esto.
Rebecca tiene un libro, creo que al momento de esta grabación, aún no ha salido, pero ese se llama Redescubriendo a Eva, la mujer, el jardín y el plan de salvación. De verdad quiero leerlo. Me encantó lo que dijiste, 2500 años de tradición, no de lo que el Antiguo Testamento dice en realidad. Oh, vaya. Es bastante asombroso. Sigamos adelante. Quiero oír qué más encontraste. Voy a tomar una o dos de las traducciones potenciales y a profundizar un poco más. Especialmente en cuanto a cómo esto puede influir en la forma en que vemos a las mujeres. Cómo puede cambiar la forma en que vemos nuestro potencial y nuestra naturaleza divina y nuestra capacidad para realmente generar un cambio en el mundo. No fue solo Eva. Estás diciendo que la percepción de Eva cambió la forma en que se percibía a las mujeres. Absolutamente. Por eso esto es tan importante. ¿Quién, de nuevo, querría hacer eso? Claro. ¿Quién te dijo que las mujeres eran inferiores? Eso es algo que Satanás de verdad quiere lograr. Si él puede encontrar una manera de separarnos unos de otros de cualquier forma posible, para sembrar esa desconfianza, para sembrar esa desunión. Y una forma de hacerlo es diciendo, bueno, no podemos entendernos o las mujeres son tan irracionales. ¿Por qué escucharía lo que tienen que decir? Las mujeres pueden pensar diferente a los hombres, pero eso no significa que no se debe escuchar a las mujeres. No más que decir que los hombres piensan diferente a las mujeres. ¿Por qué los escucharíamos a ellos? Eso también es absurdo. El primero con el que me gustaría empezar es viendo a Eva como una pastora. La palabra Neged, que se traduce como idónea, tiene un cognado en arameo para pastor, que podría ser, los académicos no se ponen de acuerdo en esto. Algunos están a favor y otros en contra, pero podría ser una palabra relacionada. ¿Cómo cambia esto lo que entendemos sobre la mujer en el jardín? Ahora, en primer lugar, al ver a Eva como una pastora, vale la pena tener en cuenta ver a Eva como una líder. Porque el pastor es el líder de las ovejas y el cuidador de las ovejas. Vemos en Génesis capítulo 1 que los humanos son creados juntos y se les ordena conjuntamente que gobiernen. No es que los hombres gobiernen y las mujeres apoyen. Es, gobiernan juntos, gobiernan sobre la tierra, tienen dominio. Pero la gente también podría decir, bueno, ¿y qué hay de Génesis 3, donde dice que vas a tener hijos y tu vida estará llena de dolor y tu esposo se enseñoreará de ti? O sea, ¿no es eso un mandato de que el hombre debe gobernar sobre la mujer? Porque ha habido gente que ha dicho esto. Yo diría que no, que eso no es necesariamente lo que está sucediendo ahí. Está muy claro en Génesis 1 que al hombre y a la mujer se les ordena gobernar. Hay una estructura gramatical en hebreo donde se puede ordenar, como en inglés, podemos ordenar directamente. Tú haz esto. Nosotros en el inglés moderno no tenemos una buena manera de decir, ella haga esto, ¿ok? Como para ordenar a una tercera persona. Pero el hebreo sí lo tiene. Y cuando se ordena al hombre y a la mujer que gobiernen, Elohim está diciendo, está ordenando, que el hombre y la mujer gobiernen. Pasemos al capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 16. Esta es mi traducción cuando dice, el hombre te dominará. Tu deseo será para tu marido, y tu marido se enseñoreará de ti. Otra forma de decirlo es que tú, en realidad es vago en hebreo. Podrías decir que tu deseo será para tu hombre, o también podría ser que tu deseo será contra tu hombre y él te dominará. Así que hay una vaguedad aquí. ¿Ese es un mandato o es una profecía? ¿Y cómo entendemos la profecía? Dios está diciendo algo que sucederá en el futuro. Porque esta palabra es vaga, la forma. Podría ser una forma de mandato. También podría ser solo una forma general de tiempo futuro, y volveremos a eso en un segundo. Hay algo de gramática. Si solo dice una forma de tiempo futuro, está diciendo que esto sucederá. Entonces, ¿es eso una profecía? Si ese es el caso, ¿significa que Dios quiere que suceda? Bien, porque ha habido muchos siglos de personas que han dicho que está bien que los hombres maltraten a las mujeres. Porque Dios dijo, el hombre se enseñoreará de ti de esta manera. Se supone que así debe ser. Veamos un poco más de cerca la profecía en las Escrituras. Y hay dos tipos de profecía que ocurren. Está la profecía descriptiva, y es cuando un profeta describe lo que está por venir. Pero el profeta no dice si estas cosas son moralmente correctas o si Dios siquiera quiere que sucedan. Nefi profetiza la destrucción de todo su pueblo. No significa que Dios quiera que todos los descendientes de Nefi sean destruidos. Es casi más como una advertencia, como si no cambias, esto puede suceder. Con mucha frecuencia, estas son profecías de advertencia. Como cuando Isaías viene y dice que serán llevados al exilio si no se corrigen. No es que Dios diga, oh sí, de verdad quiero que las tribus sean llevadas al ex. No. Es una advertencia. Necesitan cambiar o vendrán las consecuencias. Y eso es profecía descriptiva. Ahora, también existe la profecía prescriptiva, donde los profetas prescriben lo que sucederá. Eso es lo que Dios está mandando. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos la profecía descriptiva, que con mucha frecuencia es una advertencia. Tenemos la profecía prescriptiva, que es cuando Dios dice que esto es lo que debe ser. Si vamos a ver esta declaración de que el hombre dominará a la mujer de Génesis 3:16, vale la pena preguntarse, ¿es una profecía descriptiva o es una profecía prescriptiva o es un mandato? Bien, porque puede ser cualquiera de las tres. Primero veamos si puede ser un mandato. ¿Es profecía? ¿Es solo un tiempo futuro regular? ¿Esto sucederá? ¿O es un mandato para que suceda? Entonces veamos si puede ser un mandato. Para ver si es válido leer esto como un mandato, es útil ver todas las otras declaraciones que Dios hace en esta sección de consecuencias. Dios le dice a la serpiente,
andará sobre tu vientre, comerás polvo todos los días de tu vida, pondré enemistad entre ti y la mujer, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos esos son en tiempo futuro. Definitivamente no son mandatos, porque tienen una forma claramente separada en hebreo de la forma de mandato. Ahora, si vemos al hombre, lo que Dios le dice al hombre, esto es Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dios también, estas no son formas de mandato, son solo formas de tiempo futuro porque tienen formas separadas, claramente separadas. Así que al hombre, Dios le dice, esto es una pequeña retraducción, comerás de la tierra con dolor todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás la hierba del campo, comerás con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la piedra. Ahora, si vemos lo que le dice a la mujer, la mayoría de ellas no son mandatos. Y hay un par que son varas. La forma no es diferente entre el mandato y el futuro. Entonces dice, aumentaré tu dolor y tu concepción, que esta es ambigua. Tendrás hijos con dolor. Ese es definitivamente solo tiempo futuro. Tu deseo será hacia o en contra de tu esposo. Es vago en el hebreo. Bien, esa es vaga. Podría ser un mandato o no y él se enseñoreará de ti. Esta también es ambigua. Ahora, si tomamos esto en contexto, al menos 10 de ellas, todas las dirigidas a la serpiente y al hombre y 2 de las 4 que se dirigen a la mujer, definitivamente no son mandatos. Gramaticalmente no hay forma de que puedas ver esa palabra y decir que es una forma de mandato. No lo es. Así es como Dios informa a la serpiente, al hombre y a la mujer, así es como van a ser las cosas. Solo para que lo sepan, la serpiente se arrastrará sobre su vientre porque así es como funcionarán las cosas en este mundo. Adán, para que sepas, vas a tener que trabajar duro. Así es como funcionan las cosas en este mundo. Debes estar consciente. Y algunas de las cosas que le dice a la mujer son de la misma manera. Va a ser doloroso. Debes estar consciente. En ese contexto, ahora, este no es un argumento decisivo, pero creo que hay una razón para decir, tiene sentido tomar 2 de 12 declaraciones y decir, bueno, estas definitivamente son mandatos. Nada más es un mandato, pero este sí lo es, aunque todos los demás gramaticalmente coinciden. No creo que eso tenga sentido. Tiene tanto sentido, diría yo, como decir, está bien, veamos la declaración del hombre y digamos, bueno, si es un mandato para la mujer, ¿no es igualmente razonable decir que es un mandato para el hombre dedicarse solo a la agricultura? Y que tiene que sudar mientras trabaja. Sí. Porque eso es lo que Dios dijo. Y si no lo hace, entonces la arquitectura, la ingeniería, el arte, la tecnología de la información, la medicina, el trabajo legal, todo eso sería trabajo de mujeres porque eso no es estar en el campo y no es sudar con el sudor de tu frente. Eso es simplemente absurdo. No tiene sentido. Y la gramática parece ser la misma. Basado en la gramática de las otras 10 declaraciones, en mi opinión, no voy a exagerar mi argumento, pero en mi opinión, creo que es ridículo leer eso como un mandato de que el hombre debe dominar a la mujer y que de alguna manera esto anula el mandato para que el hombre y la mujer gobiernen conjuntamente sobre la tierra. Cuando vemos nuestros convenios de sellamiento, tenemos al hombre y a la mujer sellados juntos. Tenemos un triángulo, ¿verdad? Tienes a Dios en la cima y al hombre y luego a la mujer, y formamos un triángulo equilátero donde todos trabajan juntos. Ahora, ha habido gente que me pregunta, ¿qué hay de la declaración en la proclamación para la familia donde dice que los hombres deben presidir? ¿No significa eso que los hombres deben gobernar y las mujeres deben apoyar? Se me ocurrió que presidir es comportarse de la manera en que el Salvador se ha comportado. Y si miras cuidadosamente lo que hizo el Salvador, verás que el Salvador sirvió a los demás con amor y humildad, y el Salvador lavó los pies de sus discípulos como un acto de servicio sincero y desinteresado, y el Salvador estuvo dispuesto a tomar el papel más humilde para así crear unidad entre todos. Hay algo que decir al analizar los roles de género y los roles matrimoniales, que si el hombre debe presidir, y eso significa ser como el Salvador, el hombre tiene la oportunidad de ver de qué maneras, histórica o culturalmente, las mujeres han sido maltratadas y cómo me aseguro de que eso no suceda. ¿Cómo intervengo para, tal vez, tomar parte de eso sobre mí y llevar esta carga? Y creo que esa es una forma en la que podemos ver lo que significa presidir. Que sirvan de la manera en que sirvió el Salvador. Y creo que Dios les está advirtiendo y diciendo, esta será una tendencia en la historia humana. Será un gran defecto en lo que la gente probablemente hará en la condición humana caída. Y depende de ustedes tratar de contrarrestar eso, tratar de ir más allá de esto, tratar de remediar esta parte del mundo caído. Esta es una de las cosas sobre las que realmente pueden tener algo de control. Así que creo que es muy importante que se incluya allí como una advertencia. Sí, y parte de superar la caída será corregir eso. Todo comienza en nuestros propios hogares. Así es. Y en la iglesia. Y si lo piensas, como construimos una relación de verdadera confianza entre nosotros, ¿qué es uno de los efectos de la caída? Y eso es honrarnos mutuamente, honrarnos plenamente y animarnos mutuamente a alcanzar el potencial. Tiene sentido en ese tipo de, también en ese contexto de confianza y unidad, que esto sea un gran escollo, porque esa es una forma de socavar muy rápidamente la confianza y la unidad. Hemos visto cómo la mujer puede ser la líder, y de hecho yo diría que las escrituras apoyan la idea de que la mujer y el hombre lideren y gobiernen juntos. Ahora pasemos a ver a la mujer como pastora. Esto es lo que es muy, muy hermoso, porque si tomamos esta traducción potencial de la mujer como una ayuda divina como su pastor,
Esto significa que la mujer es en realidad la primera líder pastora de la tradición de las Escrituras. Y una de las cosas geniales que vemos en las Escrituras es que es casi un tropo donde el líder ideal es en realidad el pastor. No es el tipo entrenado militarmente. No es la persona que nace en un linaje real, porque tenemos a Caín y Abel. Abel es un pastor y su ofrenda es aceptable. La ofrenda de Caín no lo es. Abraham es un pastor, Isaac es un pastor, Jacob, Raquel y Lea son todos pastores. David, que se convierte en el rey de la edad de oro de Israel, es un pastor. Y luego, por supuesto, el más obvio es que se dice que Jesucristo es el buen pastor. Así que tenemos toda esta línea de líderes ideales, es decir, los gobernantes que lideran y gobiernan de la manera que Dios realmente quiere que lo hagan, son verdaderos pastores que cuidan y guían a su pueblo. Si vemos eso, de repente tenemos a Eva, que es la primera de un tropo de líder pastor. Entonces, si vemos a Eva como esta pastora prototípica y también como mujer, quizás podamos ver a María, la madre de Jesucristo, como otra figura de pastora. Porque Cristo es el Cordero de Dios, así que tiene sentido que lo críe una pastora. Ver a tu hijo tener una trayectoria de estrella fugaz y luego verlo ser asesinado. Ella también tuvo una vida difícil. Vemos estos puntos en común en estos pastores, también con Cristo, que es el más grande de los pastores, que vino en este viaje para vagar por la tierra y bendecir a la gente y tener la existencia más dura de cualquiera en la eternidad. Vemos estos patrones en los pastores, y Eva encaja en todos ellos, en que ella estuvo dispuesta a decir, iré al viaje mortal. Veo esto y daré ese paso e invitaré a mi esposo a que venga conmigo. Él vendrá y lo recorreremos juntos. Así que no es para decir que Adán no esté también liderando. Adán sí tiene liderazgo. Pero creo que a veces nos perdemos de vista el liderazgo de Eva al hacer esto, que ella es en muchos sentidos la primera pastora. Eso es hermoso. Realmente lo es. He leído incluso que ella se convierte en algo así como un santuario. Sí, así es. Y de hecho esta es otra de las traducciones potenciales, que podría ser traducida como un edificio de algún tipo. Y con mayor frecuencia los edificios de los que se habla son templos o santuarios. Hay un montón de construcción, además Eva es construida. Otras cosas se hacen, o se fabrican, o se crean, o se forman. Hay múltiples palabras de creación en hebreo. Adán y todos los animales son moldeados como arcilla y Adán está hecho de la tierra. Así que es como, estamos tomando arcilla, la juntamos y moldeamos a Adán como una vasija. Pero Eva es construida y ella es construida y aquí es donde vamos a llegar a la costilla un poco. La palabra que se traduce como costilla nunca significa costilla en ninguna otra parte en hebreo. Esto es como un tablón, es una viga, es un trozo de madera que se usa en la construcción, con mayor frecuencia en la construcción de templos. Todo lo demás es moldeado o formado o hecho o realizado, y ella es construida usando materiales de construcción como un edificio. En cierto sentido, ella es como un santuario, como un templo. También hay algunas conexiones muy fuertes con los árboles. Como si ella está construida de madera, esa madera vino de alguna parte. ¿De qué árboles está construida? Y los únicos árboles que se nombran en el jardín son los árboles de la vida y los árboles del conocimiento. Puedes mirar a Eva, ella es la madre de los vivientes y es la primera persona en abrazar el conocimiento. Ella es una madre o un árbol, una fuente de vida y conocimiento. Casi se podría decir que está construida del árbol de la vida y del conocimiento. Así que hay muchas maneras diferentes de tomar esto, y solo estoy arañando la superficie. Es muy poderoso. Y también se puede ver a las mujeres como estas iniciadoras, estas instigadoras de traer vida y conocimiento, de pastorear eso hacia el mundo. Y creo que donde esto realmente se aplica, en mi opinión, es que no solo es, no sé, simplemente una buena práctica sociológica escuchar a la mitad de la población, sino que, además, y esto es importante, esta es, en realidad, una buena práctica dada por Dios. Si vemos a Eva y a Adán como líderes, y a Eva como la primera pastora, o a Eva como este árbol, la portadora de la vida y el conocimiento, entonces también debemos darnos cuenta de que, si solo escuchamos a los hombres, solo recibimos la mitad de la inspiración que Dios nos está dando. Es importante recordar esto para valorar plenamente todas las voces. Y me encanta que tengamos al Elder Ustorf y al presidente Nelson que han hablado de esta restauración continua, que la restauración no ha terminado, lo que significa que no somos perfectos. Sí, tenemos una restauración continua. Y creo que Dios está derramando luz y conocimiento a través de más fuentes de las que somos conscientes. Derramando a través de hombres y de mujeres y de los santos de los últimos días y de nuestros líderes de la iglesia y de nuestros niños, los niños de la primaria. Tenemos que prestar atención. De lo contrario, nos lo estamos perdiendo. Eso es maravilloso. 2 mitades de una revelación. Sí. Por eso hay que deliberar en consejo. La misma idea. Tú tienes la mitad de la revelación. Yo tengo la mitad de la revelación. Las juntamos. Rebeca, no escribí mi disertación sobre esto. He leído lo suficiente para saber que la palabra costilla, si volvemos a Génesis 2:21, y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ese hebreo ahí es una traducción bastante libre. Tomar una de sus costillas podría significar algo completamente diferente. Sí.
En todas las inscripciones hebreas, esta palabra traducida como costilla nunca significa costilla. No es anatómica, es un término de construcción. Se refiere a tabla o viga. También puede referirse a un lado o a todo un costado o flanco de una montaña. Así que es como toda esa mitad de la montaña. Esto, como mencioné antes, puede ser terminología de construcción, pero también significa simplemente el lado de Adán. Es como si Adán fuera partido por la mitad. Como dijimos, es como si ambos cortáramos por la mitad. Así que sus dos mitades estaban destinadas a volver a unirse para ser una. Pero este no es un término anatómico. La palabra costilla se usa para decir que ella está a su lado, no arriba ni abajo. O que tienes que perder algo para ganar algo. La idea, sé que es un poco extraña, pero gran parte de la Biblia es extraña. Que diga que el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán y lo partió por la mitad, y con una mitad hizo a Eva. Eso tendría sentido. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si solo tomó una costilla, ¿por qué diría carne de mi carne? Ahora son dos lados del mismo ser. Y eso tiene sentido para el versículo 24, ¿no? Por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y son uno, dos mitades de un todo que se vuelven a unir. ¡Qué hermoso! Es hermoso. Creo que hay tantas imágenes a lo largo de nuestras escrituras. Y también en este primer libro de las escrituras que tenemos, en términos de organización, o sea, es el primer libro de la Biblia que tiene que ver con la unidad. Cuando dice que la ciudad de Enoc solo fue trasladada cuando el pueblo llegó a estar tan unificado. Eran de un solo corazón y una sola alma, y no había pobres entre ellos. Nadie se quedó atrás. Ese es el prerequisito, al parecer, para la traslación, para ser llevados a la presencia de Dios. Tenemos esta oportunidad de intentar estar unificados. Y es sí como sociedad, sí como unidades de barrio, sí como estacas, pero también sí como familias y sí como cónyuges, que en cierto modo empieza ahí. ¿Cómo se aprende a estar tan unido a una persona? Que se aman a pesar de las debilidades y las diferencias de opinión o las diferencias de trasfondo o lo que sea, que nos amamos de todos modos. Esa es realmente una de las grandes cosas de las que se trata la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia? Bueno, vamos a la iglesia para participar de la Santa Cena y renovar nuestros convenios. Pero ¿por qué más vamos a la iglesia? Vas a clase de química para aprender los principios de la química y vas al laboratorio de química para practicar su uso. Vas a anatomía y fisiología para aprender cómo funciona el cuerpo y vas al laboratorio de anatomía para practicar de verdad. Podemos aprender. Tenemos la oportunidad de aprender los cómo, los pormenores de cómo seguir a Jesús. Y luego vamos a la iglesia. La iglesia es el laboratorio del Evangelio. Podemos ir a la iglesia y relacionarnos con un montón de gente con la que puede ser difícil llevarse bien y que puede ser molesta y que puede ser ofensiva y que dice cosas que desearíamos no tener que oír. O que huelen mal porque no se duchan o por cualquier otra razón. Y podemos practicar de verdad si somos verdaderos discípulos de Jesús. Ese es el laboratorio, porque si lo pensamos, Cristo, toda su existencia es una manifestación de la caridad. La caridad no es un tipo de amor fácil. La caridad es sufrida, y eso significa que hay algo que sufrir. No tiene envidia, pero no puede saber si alguien no es envidioso a menos que tenga una razón para hacerlo. Y no se envanece, o sea, una persona solo es humilde si hay una razón para que esté orgullosa. Es cuando tienes ese contraste y eliges ser bueno o humilde o sufrido o paciente de todos modos. Así que la caridad no es el tipo de amor fácil. La caridad es el tipo de amor difícil cuando hay toda la razón para no, toda justificación para no hacerlo. Podemos ir a la iglesia para aprender a ser caritativos. Podemos hacer eso en nuestras familias. Hay muchas razones por las que vamos a la iglesia, pero creo que una de las razones es que es el laboratorio del Evangelio. Podemos ir a practicar de verdad. Realmente encaja bien con el discurso del Elder Holland de hace unos años cuando habló de que si nos frustramos trabajando con gente imperfecta en esta iglesia, pero la gente imperfecta es lo único con lo que Jesús alguna vez tuvo que trabajar. Debe ser frustrante para él. Pero él lidia con eso. y él lidia con eso, ¿sí? Y también nosotros. Me gusta esa parte. Eso es exactamente de lo que habla el Elder Holland, que puede ser difícil estar rodeado de gente. Pero creo que si somos discípulos serios de Cristo, entonces tener un barrio molesto no es una razón para alejarse de la iglesia. En mi opinión. Ya hemos dicho esto antes. El Señor quiere que amemos a nuestros enemigos, así que los puso en nuestro barrio y en nuestro vecindario. Sí, se asegurará de que entremos en contacto. Sí. Muchos enemigos, un lugar conveniente. Eso es bueno. Tengo una pregunta para ti, Rebeca. John, sé que este es un tema que disfrutas. En tu investigación sobre Eva, ¿puedes decirnos qué viste en general? ¿Qué dice la gente sobre Eva y los santos de los últimos días? ¿Alguna vez pensaste, vaya, lo veo distinto? Sí. Está lo obvio, que gran parte del diálogo cristiano tradicional históricamente se ha centrado en ver a Eva como de alguna manera inferior a Adán. Ahora, en años más recientes, hay movimientos teológicos para decir, en realidad, esta es la razón. No digamos que las mujeres en su conjunto son inferiores a los hombres.
Y el pensamiento de los santos de los últimos días, durante mi vida, no ha dicho eso. Que sí tenemos estas cosas hermosas, como la declaración en Moisés, ya sabes, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos conocido. El bien y el mal. Gracias. Estoy parafraseando. Es que podemos tener esa alegría porque tomamos estas decisiones. Esto está en nuestras escrituras y podemos hablar de ello. Es diferente, porque lo hablamos distinto a los cristianos tradicionales. Abre la puerta. Puerta para algunos tipos de exploración que los cristianos tradicionales podrían no tener tan disponibles. Dicho esto, y lo mencioné un poco antes, sí, también he visto que a veces hay hilos que se colaron. De la forma en que se habla de las mujeres o de la forma en que se habla de Eva. Aunque ella tomó el fruto, y estamos agradecidos por eso, pero, ya sabes, llena el espacio en blanco. Por eso diría que sí y que no. Hay formas en que hablamos. La mayor parte de cómo hablamos de Eva es bastante diferente del cristianismo tradicional en este sentido. Pero hay hilos subliminales que se han entretejido que son similares a cómo otras religiones podrían hablar de ella. Ahí es donde tenemos la oportunidad de mirar con cuidado y de separar cuidadosamente el trigo de la cizaña. Vivimos en un contexto cultural, así que es natural que adoptemos algunas de esas cosas. Y tenemos que dejarlas crecer y luego separarlas, para que podamos tener una verdad más concentrada. Sí, y practicarlas en el laboratorio. Y practicarlas en el laboratorio. Una cosa es hablar de unidad e igualdad. Otra es practicarla. Examinar bien y ver dónde no estoy haciendo eso. Y que cada persona lo haga, porque como seres humanos, por supuesto, hay momentos en que lo hago y hay momentos en que no. ¿Podemos ser lo suficientemente honestos para ver realmente cuando no lo hacemos y hacer un cambio? Rebeca, tengo otra pregunta para ti. A veces he visto que esto sucede. Como dijiste, todos somos humanos. Cometer errores es parte de estar vivo. Un hombre diría, sí, somos iguales. De hecho, no solo somos iguales. Ella es mejor que yo. Es mi media naranja en lugar de mi otra mitad. Es mi media naranja. Y eso, parece que, lo entiendo. Se supone que es un cumplido. Pero, de nuevo, nos estamos alejando de lo que el Señor pretendía. Y creo que esta, en cierto modo, es aún más insidiosa. Creo que es igual de malo. Vivimos en una sociedad donde más gente tiene redes sociales y plataformas públicas para decir lo que quiera. Por eso se destaca más decir, escuchemos las voces de las mujeres e incluyámoslas. Y vemos que las iglesias encuentran más formas para que las mujeres tengan liderazgo, sean visibles y se escuchen sus voces. Bueno, tenemos esta historia. La mayor parte ha sido escrita por hombres. Hemos recibido las voces de los hombres, y la mayoría de los líderes mundiales en la historia escrita han sido hombres. Así que hemos tenido líderes masculinos. Entonces es fácil mirar y decir, bueno, las mujeres son las desvalidas. Así que démosle su oportunidad de brillar y elevémoslas aún más. Pero eso es exactamente lo mismo que se le ha hecho a las mujeres durante la última, por el tiempo que sea de la historia registrada, solo que al revés. No resuelve el problema decir que porque las mujeres o cualquier otro grupo marginado ha sido reprimido, debamos reprimir a la gente, a los descendientes de la gente que los reprimió. Es el mismo problema. Es el mismo pecado, solo que al revés. Y la razón por la que es más insidioso es porque es como, bueno, no se lo merecen. Tienen la oportunidad de estar arriba. Excepto que creemos que el hombre será castigado por su propio pecado, y no por la transgresión de Adán ni por la transgresión de ningún otro padre. Ningún otro antepasado o madre. Sí, tal vez alguien tiene antepasados que han hecho cosas horribles, o tiene un padre o una madre que ha hecho cosas horribles, pero eso no significa que la generación posterior deba pagar por eso. Así que no trae justicia ni rectitud al mundo el elevar a las mujeres por encima de los hombres. Eso es lo primero que diría. Lo segundo es que, irónicamente, cuando encuentras esta elevación extrema de las mujeres, el resultado final sigue siendo el mismo. Y es que se convierte en una reducción del albedrío para las mujeres, y se convierte en una reducción del albedrío para los hombres. Y es el mismo efecto si rebajas o elevas a las mujeres. De cualquier forma, terminan con menos oportunidades y menos capacidad de usar su voz. Porque o no son buenas y no deberían usar su voz, o son tan buenas que los hombres necesitan practicar. ¿Entiendes esta retórica? Y a lo que eso lleva es a una reducción del albedrío, donde las mujeres tienen una menor capacidad de asumir la responsabilidad de su propio potencial. Y también es una reducción del albedrío para los hombres, porque les da la capacidad de poner excusas y decir, bueno, por esto estoy haciendo esto, o por esto no lo estoy haciendo. Es una reducción del albedrío para ambas personas. Es peligroso. Todos pierden. Mientras que cuando ambas personas pueden estar aquí juntas, trabajando juntas, en las trincheras, juntas, en yugo igual, es cuando ambos tienen el mayor potencial para la expresión del albedrío, el desarrollo y el progreso hacia su potencial eterno. Esposo feliz, vida feliz no es camino, sino Dios feliz, vida feliz. Yo diría que un Dios feliz. Y cónyuges felices. Feliz no lo. Exacto. Nos fijamos en el otro para asegurarnos de que el otro esté cuidado. Y ambas partes son atendidas, entonces habrá florecimiento. Habrá vida. Habrá gozo. Sí. Eso es maravilloso.
Y puedo ver cómo entender el texto, dejar que hable por sí mismo, te ayuda a hacer correcciones importantes. Una pregunta rápida. ¿Hay algunos que descartan que existieran Adán y Eva? ¿O eso es solo una fábula? ¿Y el arca de Noé? Eso es solo una fábula. En tu investigación, ¿la mayoría de la gente creía que realmente hubo un Adán y una Eva en las tradiciones cristianas que estudiaste? Cuando dices mayoría de gente depende del grupo demográfico que hablas. Si preguntas a la mayoría de académicos, la mayoría diría que no hubo Adán y Eva. Para algunos, eso es un problema. A veces, en la iglesia, nos aferramos demasiado al marco a través del cual vemos y entendemos las cosas, en lugar de estar firmemente sujetos y aferrados a los principios fundamentales mismos. Los principios en sí son Jesucristo y su expiación, y tener fe en Él y volverse para estar más cerca de Él. Esto es arrepentirse todo el tiempo y tener una relación vibrante que nos está transformando. Esa es la forma en que yo lo abordo. Otras personas tienen diferentes maneras. Al final del día, no creo que sea una pregunta lo suficientemente importante como para quitarme el sueño. Sí. O tal vez se te aparezcan en sueños. No te quites el sueño por eso, porque nunca te dirán hola. Rebecca, John y yo hemos sido ricamente bendecidos al recorrer esto contigo. Es muy divertido sentarse con las escrituras con alguien que ha estado mucho tiempo en un lugar y aprender de tus años de trabajo. ¿Cómo quieres que terminemos nuestro tiempo juntos? Me gustaría terminar con un poco de música si les parece bien. Ok. ¿Y yo? Vengo de una familia de músicos y me encanta cantar. Durante mi doctorado tomé una clase llamada Mujeres en el libro de Génesis. Lo que hicimos fue analizar los personajes femeninos del libro de Génesis, y cada uno de los estudiantes pudo elegir uno de los personajes sobre el que escribió su trabajo final. Era un trabajo académico. Nos dieron la flexibilidad, si queríamos. Tenía que basarse en investigación académica, pero podíamos hacer cualquier tipo de proyecto que integrara diferentes disciplinas. Si querías pintar algo o hacer algo de arcilla y lo que quisieras hacer. Fue interesante. Estaba en clase. Pasaron la hoja de inscripción, e inicialmente quise anotarme para Rebecca porque mi nombre es Rebecca. Rebecca ya estaba ocupado. Así que pensé, bueno, también me interesa Eva. Quizá haga a Eva. Escribí mi nombre, estaba sentada y mi profesor explicaba cómo hacer un proyecto transdisciplinario con poesía o música. De repente, como que se me vino una melodía a la mente y la estoy anotando. Y pensé, creo que necesito hacer un poema y escribir un poema para esta música. Así que terminé leyendo un montón de investigaciones, analizando a Eva en el jardín del Edén. Luego escribí un poema que es desde su perspectiva después de que Abel ya ha sido asesinado. En mi mente, ella sostiene a Seth de bebé y le canta esta canción. Les explico brevemente la letra, basada en distintas investigaciones y tradiciones. Por ejemplo, tengo cosas de la tradición hebrea y judía y palabras en hebreo. Así que explicaré eso y luego les cantaré la canción. Leeré el poema completo y luego explicaré cada línea y luego lo cantaré. Se llama La carga del desequilibrio. Oh, hijo mío, no puedes recordar la gloria que nos vistió como brasas. Isha, que significa hombre y mujer juntos. En el Edén, ninguna pregunta pesaba sobre nosotros. Caminábamos de la mano. No puedes conocer el dolor del descubrimiento, el ardor de la conciencia que vino con el desvelo. Mientras lado a lado salimos del jardín, pena sobre nosotros, inocencia perdida. Mira, hijo mío, la carga del equilibrio que nunca antes fue carga. Pagamos el precio, compramos del Señor, pero la vida es como un aliento, ahora fundada en la muerte. Si no, ¿cómo ver las cosas secretas ocultas o conocer lo desconocido mientras el fruto yacía sin morder? No temas, hijo mío, pon este pasado ante ti, entra en la oscuridad y descansa en mis brazos. Ese es el poema. Oh, hijo mío, no puedes recordar la gloria que nos vistió como brasas. Hay diferentes tradiciones que sostienen que Adán y Eva estaban vestidos de varias maneras antes de tomar del fruto prohibido. Hay tradiciones, como las judías, que dicen que estaban vestidos de gloria, de luz o con piel de serpiente. Yo elegí una de ellas. Estar vestidos de luz, la gloria que nos viste como brasas, que arde y está llena de luz. Isa, y significa hombre, Isa significa mujer, y se usan en el relato del Edén. Juntos en el Edén, ninguna pregunta nos agobiaba, caminábamos de la mano. Me gustó eso porque hay simbolismo del templo en el ir de la mano. Está esta idea de estar juntos, la unión, la igualdad que existía. No puedes conocer el dolor del descubrimiento, el ardor de la conciencia que vino con el desvelamiento. Esto se refiere a esa conciencia moral que llega. Creo que fue un proceso doloroso de ser descubierto, de ver la vergüenza, de darse cuenta de la elección y las consecuencias al mismo tiempo. Que fue hermoso. Creo que también fue doloroso. Muchas veces, al aprender y crecer, ver cosas nuevas duele. Pero es un dolor hermoso, si eso tiene sentido. Lado a lado salimos del jardín, con nuestras penas y la inocencia perdida. Algunas de estas no necesitan tanta explicación. En esto, realmente quería enfatizar que estaban juntos. Porque muchas veces cuando hablamos del texto, es como, oh, Eva hizo esto y luego Adán hizo esto, y no estaban juntos. ¿Verdad?
Pero si solo miras las palabras del relato del Génesis en sí, ellos hacen casi todo juntos. Y lo único que la mujer hace sola es comer el fruto. Pero acto seguido dice que comió el fruto y se lo dio a su esposo, que comió con ella. Así que ni siquiera es del todo seguro que ella comiera el fruto sola. O sea, hacen todo juntos. Eso es realmente hermoso. Mira, hijo mío, la carga del equilibrio que nunca antes fue una carga. Cuando miras esta especie de orden, el vasto orden que Elohim pone en la creación de este jardín, hay este equilibrio donde el hombre y la mujer están juntos y luego separados, y luego están lado a lado, y están haciendo todo juntos. Y de repente, están en este mundo caído y Dios les ha advertido que el desequilibrio de género va a ser un problema. Hombres dominan mujeres, advertencia descriptiva, una profecía de la que deben cuidarse. Este es uno de los grandes escollos de la sociedad humana. No era una carga antes, pero ahora hay una carga de equilibrio con la que tienen que lidiar. Pagamos el precio. Ahora, estas líneas pagamos el precio. La raíz de Caín es comprar, adquirir, pagar. Cuando Eva da a luz a Caín, dice, he adquirido un varón del Señor. Así que pagamos el precio. Compramos del Señor. Pero la vida es como, la palabra Abel significa aliento o nada, porque eso es lo que le pasa a su linaje. Es un nombre simbólico. No creo que realmente lo llamaran nada o aliento, porque su linaje se convierte en nada, porque muere. Pagamos un precio. Compramos del Señor. Ese es Caín. Pero la vida es como un aliento. Ese es Abel que fallece. Ahora, fundado, Set, su siguiente hijo. Significa base o fundamento. Fundado en la muerte. Reconocer que desde que nacemos ya estamos muriendo porque la muerte es una realidad en un mundo caído. Si no, como ver lo oculto o conocer lo desconocido mientras el fruto no se ha mordido. Y ella está diciendo, pero yo asumí todo esto. No temas, hija mía, pon este pasado ante ti. Y esto se refiere a un antiguo concepto del tiempo del cercano oriente. En el mundo occidental, vemos el pasado, el presente y el futuro. Miramos al futuro porque vamos y el pasado queda atrás. Pero en el antiguo cercano oriente y hoy, como los asiáticos ven el tiempo, vas de espaldas al futuro porque no puedes verlo. No sabes lo que traerá el futuro, pero miras hacia atrás, al pasado, porque eso es lo que realmente puedes ver. No temas, hija mía. Pon este pasado ante ti. Puedes verlo. Adéntrate en la oscuridad de lo que no ves en el futuro y descansa en mis brazos. Así que, ese es el poema. Oh, my child, you cannot remember the glory that clothed us like embers. Ish Isha, together in Eden. No questions weighed on us, we walked hand in hand. You cannot know the pain of discovery, the searing of conscience that came with uncovering. As side by side we left from the garden, our sorrows upon us, our innocence gone. See, my child, the burden of balance that never before was a burden. We paid the price we bought of the Lord, but life is like breath, now founded in death. Else how to see the secret things hidden, or know the unknown while fruit lay unbitten? Fear not, my child, set this past before you. Step into the darkness and rest in my arms. Fear not, my child, set this past before you. Step into the darkness and rest in my arms.
Ooh, ooh, ooh. Es hermoso, tan maravilloso. Tan hermoso. Sí. Hermosamente interpretado. Maravilloso, sí. Puedo imaginarte sentada ahí que esa melodía te llega a la cabeza y piensas, tengo que escribir esto, tengo que escribirlo. Esta revelación. Simplemente surgió, así que dije, está bien. Suena un poco... Antiguo. Buena palabra. La melodía, hermosa. Gracias. Mientras escuchaba, John. Ese título de doctrina y convenios. Gloriosa Madre Eva. Vi a nuestra gloriosa Madre Eva y no encuentras esa frase exacta en ningún otro lugar. Email. Nada. Rebecca, un placer tenerte aquí y presentarte a la familia de Follow Him. Ha sido un privilegio para mí venir. Me siento muy honrada y agradecida de ser parte de esto. Sí. Una forma en que sé que siento el Espíritu Santo es que tengo más motivación para ser bueno y hacer el bien, y para alinearme con lo que se me ha enseñado. Eso me ha pasado hoy. Y quiero traer unidad a mi familia y a mi matrimonio, y tú has vuelto a poner la unidad en mi mente. Gracias, Rebecca, por estar con nosotros, y por favor, dale las gracias de nuestra parte a tu maravilloso prometido, Joe. Hazle saber. Agradecemos tenerte con nosotros. Con eso queremos agradecer a la doctora Rebecca Cole por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a la productora ejecutiva Shannon Sorensen, a los patrocinadores David y Verla Sorensen, y recordamos a Steve Sorensen. Más de Génesis, Moisés y Abraham. Follow him. Como agradecimiento a nuestros oyentes, queremos regalarles la versión digital de nuestro libro, Encontrando a Jesucristo en el Antiguo Testamento, con ideas valiosas de episodios anteriores. Descárgala gratis en followhim.co, donde también verás el enlace para la edición impresa. Gracias por ser parte de Follow Him. Nada de esto sería posible sin el equipo: David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith y Annabelle Sorensen.